La luz tenue del set de filmación iluminaba el rostro demacrado de Jorge Negrete. Su mirada, una mezcla de determinación y sufrimiento, reflejaba la lucha interna que enfrentaba. En su última película, el ícono del cine mexicano no solo interpretaba un papel, estaba lidiando con su propia mortalidad. La foto que capturó ese instante se convirtió en un símbolo de su agonía. Mientras los actores a su alrededor reían y disfrutaban del rodaje, Jorge se sentía atrapado en un laberinto de dolor. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por el arte? Esa pregunta lo atormentaba. La cámara giraba y él sonreía, pero su alma gritaba. La enfermedad lo consumía, y cada día era una batalla más difícil de ganar. En el fondo, sabía que su tiempo se agotaba. La presión de ser un ícono, de no decepcionar a sus seguidores, lo empujaba a seguir adelante. Pero, ¿a qué costo? La imagen de su rostro cansado, marcada por la lucha, se convirtió en un eco de su sufrimiento. La escena que estaban filmando era intensa, un momento de amor y sacrificio, donde su personaje debía elegir entre salvar a su amada o salvarse a sí mismo. Jorge, en su estado, se preguntaba si podría hacer lo mismo en la vida real. ¿Qué haría si tuviera que elegir entre su legado y su vida? Esa dualidad lo atormentaba. La cámara capturó cada detalle, las lágrimas en sus ojos, la fragilidad de su cuerpo, la fuerza de su espíritu. Era un reflejo de su propia batalla. La foto que se tomó ese día no solo mostraba a un hombre en su mejor momento, sino a un artista desgarrado por la realidad. Mientras el director gritaba ¡acción!, Jorge se sumergía en su papel, pero su mente vagaba. La pregunta lo perseguía. ¿Valía la pena el sacrificio? La vida se desvanecía, pero el arte perduraría. Sin embargo, ¿qué pasaría si su arte no era suficiente para dejar una huella? La escena culminó en un clímax emocional. Jorge, con su voz temblorosa, pronunció las palabras que resonarían en la historia del cine. Pero en su interior, una tormenta se desataba. La lucha entre el deseo de vivir y la necesidad de dejar un legado lo consumía. La foto que capturó ese momento se convirtió en un testimonio de su dolor. Un instante congelado en el tiempo, donde la vida y la muerte se entrelazaban. La imagen mostraba a un hombre que, a pesar de su sufrimiento, seguía luchando por su pasión. Pero, ¿realmente estaba luchando por su pasión o por el miedo a ser olvidado? Esa pregunta lo atormentaba. La presión de ser un ícono del cine mexicano lo empujaba a seguir adelante, a pesar de que su cuerpo le decía que se detuviera. La escena terminó, pero la lucha de Jorge no. Mientras los demás celebraban el final del rodaje, él se retiró a un rincón oscuro. La soledad lo envolvía. En ese momento, se dio cuenta de que la fama no podía llenar el vacío que sentía. La foto que se tomó ese día no solo capturó su imagen, sino su esencia. Un hombre atrapado entre el deseo de vivir y la necesidad de ser recordado. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Qué es más importante, el legado o la vida misma? La cámara se detuvo, pero la historia de Jorge Negrete apenas comenzaba. La lucha entre el arte y la vida continuaría, y la foto se convertiría en un recordatorio de su batalla. ¿Podría encontrar la paz antes de que fuera demasiado tarde? Esa pregunta quedó en el aire, dejando a todos con el corazón en un puño. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del viejo estudio de grabación. Jorge Negrete, con su característico sombrero y su voz profunda, se preparaba para grabar una de sus canciones más emblemáticas. Sin embargo, detrás de esa imagen de ícono, había un hombre atormentado. La sonrisa que todos conocían ocultaba un secreto desgarrador. Mientras la música comenzaba a sonar, Jorge se perdió en sus pensamientos. ¿Qué pasaría si el mundo supiera la verdad? La enfermedad que lo consumía lentamente era un monstruo silencioso. Cada nota que cantaba era un grito de desesperación, un intento de aferrarse a la vida. Pero, ¿a qué costo? La fama le había dado todo, pero también le había robado su paz. La presión de ser un símbolo de esperanza y alegría lo aplastaba. En cada presentación, sentía que debía dejar atrás su dolor. La gente lo aclamaba, pero nadie sabía lo que realmente enfrentaba. ¿Era justo seguir sonriendo mientras su cuerpo se desmoronaba? En su mente, un conflicto moral se desataba.
Por un lado, estaba el artista que quería seguir brindando felicidad a su público. Por otro, el hombre que deseaba gritar su sufrimiento. La lucha interna lo desgastaba. Cada día era un nuevo desafío. La enfermedad lo debilitaba. Pero su espíritu seguía luchando. Recordaba las noches en las que se miraba al espejo. La imagen que reflejaba era la de un héroe. Pero dentro de él había un niño asustado. ¿Cómo podía ser un ícono si se sentía tan frágil? La dualidad de su existencia lo atormentaba. La presión de ser perfecto lo llevaba al borde de la desesperación. Mientras la música continuaba, Jorge cerró los ojos. En su mente revivía momentos de su infancia. La risa de su madre, el amor de su familia. Todo eso parecía tan lejano. La enfermedad había creado un abismo entre el pasado y el presente. ¿Podría encontrar la manera de reconciliar esos dos mundos? La letra de la canción hablaba de amor y esperanza, pero en su corazón solo había tristeza. La ironía lo golpeaba con fuerza. ¿Cómo podía cantar sobre la vida cuando él mismo se sentía tan cerca de la muerte? La angustia lo envolvía. Cada acorde era un recordatorio de su fragilidad. El estudio estaba lleno de recuerdos. Las paredes parecían susurrar historias de gloria, pero también de sufrimiento. Jorge sabía que su tiempo se estaba agotando. La enfermedad no perdonaba. Cada día que pasaba, la sombra de la muerte se hacía más presente. ¿Cómo dejar un legado si su vida se desvanecía? La presión de ser un ícono lo mantenía despierto por las noches. Se preguntaba si su música realmente importaba. ¿Sería recordado por su talento o por su lucha? La batalla interna lo consumía. La necesidad de ser fuerte lo llevaba a un punto de quiebre. La sonrisa que mostraba al mundo era un escudo, pero también una carga. En un momento de claridad, Jorge comprendió que su lucha no era solo suya. Era un reflejo de la lucha de muchos. Decidió que, aunque su voz se apagara, su mensaje debía perdurar. La música arma de resistencia. A través de cada canción, la enfermedad no definiría su legado. Con renovada determinación se levantó del taburete. Y a continuar. La voz Jorge resonó en el estudio, llena de emoción y dolor. Cada palabra era un testimonio de su lucha. La música se convirtió en su refugio, un lugar donde podía ser auténtico. Mientras la canción llegaba a su fin, Jorge sintió una mezcla de liberación y la sonrisa que había ocultado su sufrimiento ahora era un símbolo de valentía. Aunque la enfermedad lo acechaba, su espíritu seguía vivo. La última nota se desvaneció en el aire. Jorge abrió los ojos, sintiendo que había encontrado un propósito. La lucha no había terminado, pero había aprendido a vivir con ella. La música sería su legado, su forma de dejar una huella imborrable en el corazón de quienes lo escucharan. La batalla continuaría, pero ahora no estaba solo. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del estudio, creando sombras alargadas que danzaban sobre el suelo. Jorge Negrete, con su voz potente y su carisma inigualable, se encontraba en el centro de la escena. Pero algo había cambiado. Su mirada, antes llena de vida, ahora reflejaba una lucha interna. La salud de Jorge se deterioraba, y con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Pedro Infante, su amigo y colega, observaba desde la distancia. La admiración que sentía por Jorge era profunda, pero también lo atormentaba. ¿Qué pasaría si Jorge no pudiera completar la película? La idea lo consumía. La conexión entre ellos era más que profesional. Era un lazo forjado en el respeto y la admiración. Pero ahora, esa conexión se veía amenazada por la fragilidad de la vida. Mientras Jorge se preparaba para la siguiente toma, su respiración se volvía más pesada. Pedro se acercó, intentando ocultar su preocupación. ¿Estás bien, amigo? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Jorge sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Solo un poco cansado, respondió, pero ambos sabían que había más detrás de esas palabras. La cámara comenzó a rodar. Jorge se esforzaba por mantener su energía,
pero cada línea de diálogo se sentía como una carga. Pedro, en su papel, debía ser el apoyo, el pilar en el que Jorge pudiera apoyarse. Pero, ¿qué pasaría si ese pilar se desmoronaba? La tensión crecía. La amistad que habían construido durante años se encontraba en una encrucijada. En una pausa entre tomas, Pedro se sentó junto a Jorge. ¿Recuerdas cuando empezamos? Éramos jóvenes, llenos de sueños. Jorge asintió, pero su mirada se perdía en el horizonte. Sí, pero los sueños a veces se desvanecen, murmuró. La tristeza en su voz era palpable. Pedro sintió un nudo en el estómago. Era el momento de hablar sobre lo inevitable, de enfrentar la realidad que ambos temían. La última película juntos se convirtió en un símbolo de su amistad, pero también en un recordatorio de la fragilidad de la vida. Jorge luchaba contra su propia mortalidad, y Pedro se debatía entre el deseo de ayudar a su amigo y el miedo a perderlo. La pregunta lo atormentaba. ¿Debería ser honesto sobre su preocupación o proteger a Jorge de la verdad? La noche cayó, y el set se iluminó, con luces brillantes. La atmósfera era eléctrica, pero la tensión era palpable. Jorge se preparaba para una escena crucial. Pedro lo observaba, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. La escena requería que Jorge mostrara su fuerza, su valentía. Pero, ¿qué pasaría si no podía? La idea lo aterraba. Mientras la cámara giraba, Jorge se adentraba en su personaje. Su voz resonaba, pero había un quiebre en su tono. Pedro lo notó de inmediato. La lucha interna de Jorge se hacía evidente. La escena se volvió un reflejo de su propia batalla. ¿Podría Jorge superar sus límites? ¿O la presión lo llevaría al colapso? La toma terminó, y el silencio se apoderó del set. Pedro se acercó a Jorge, su corazón latiendo con fuerza. ¿Estás seguro de que puedes continuar? La pregunta era un susurro, pero resonó como un grito en la oscuridad. Jorge lo miró, y en sus ojos había una mezcla de determinación y miedo. No puedo rendirme ahora, respondió. Pero Pedro vio la fragilidad detrás de esa afirmación. La amistad entre ellos se convirtió en un campo de batalla. Jorge quería demostrar su valía, pero cada día se sentía más débil. Pedro, por otro lado, deseaba proteger a su amigo, pero también sabía que debía dejarlo luchar. La moralidad de su decisión lo atormentaba. ¿Era egoísta querer que Jorge se detuviera? ¿O era un acto de amor permitirle seguir? La última escena se acercaba, y con ella, la culminación de su historia. Jorge se preparaba para darlo todo, pero la sombra de la duda lo seguía. Pedro lo observaba, sintiendo cómo la angustia lo consumía. La conexión entre ellos era más que una amistad. Era un reflejo de la lucha humana. La pregunta seguía resonando. ¿Hasta dónde llegarías por un amigo? La respuesta en ese momento parecía más elusiva que nunca. La cámara se enfoca en el rostro de Jorge Negrete. Su mirada, una mezcla de determinación y fragilidad, revela un conflicto interno profundo. A medida que las luces brillan sobre él, su cuerpo, debilitado por la enfermedad, lucha por mantenerse en pie. La música de fondo se intensifica, creando una atmósfera de tensión palpable. Negrete siempre había sido un símbolo de fuerza, un ícono de la música ranchera. Pero en este momento, su imagen se desmorona. Las fotos de su deterioro físico son desgarradoras. Cada imagen cuenta una historia de lucha, de un hombre atrapado en un cuerpo que ya no responde. ¿Cómo puede un artista, cuya voz ha resonado en los corazones de millones, enfrentarse a su propia mortalidad? La cámara se acerca a sus manos. Temblorosas, apenas pueden sostener el micrófono. En su mente, una pregunta atormenta su ser. ¿Qué pasará con mi legado si ya no puedo cantar? La incertidumbre lo consume. La presión de ser un ícono pesa sobre sus hombros. La lucha no es solo contra la enfermedad, sino contra el miedo a ser olvidado. En el set, los demás actores lo observan con preocupación. Sus miradas son un reflejo de la admiración y la tristeza. Saben que están presenciando algo más que una simple grabación. Están siendo testigos de la fragilidad humana. Negrete, a pesar de su dolor, intenta sonreír. Pero esa sonrisa esconde un abismo de dudas. ¿Es suficiente su talento para trascender su sufrimiento? Las luces parpadean,
y el director grita: ¡Acción! Negrete se esfuerza por recordar sus líneas. Cada palabra es un desafío. Su voz, una vez poderosa, ahora suena quebrada. La escena que están filmando es sobre la lucha y la redención, pero para él se siente como una cruel ironía. ¿Puede un hombre encontrar redención cuando su propio cuerpo lo traiciona? Mientras la grabación avanza, su mente divaga. Recuerda sus inicios, cuando la música era su preocupación, la pasión lo impulsaba. Pero ahora, cada nota es un recordatorio de lo que está perdiendo. La música, que una vez fue su refugio, se convierte en su dolor. La pregunta persiste. ¿Qué significa ser un artista si no puedes crear? El sol recorre su frente. La cámara captura cada gota, cada gesto. Se libra. La presión de ser un ícono lo ahoga. ¿Es su deber seguir luchando o es hora de dejarlo ir? En un momento de silencio, la cámara se detiene en su rostro. Los ojos de Negrete brillan con lágrimas no derramadas. La vulnerabilidad es palpable. En ese instante, el mundo exterior desaparece. Solo queda él y su lucha. La pregunta se convierte en un grito silencioso. ¿Vale la pena seguir luchando si el precio es tan alto? La escena se corta abruptamente. El director, preocupado, se acerca. ¿Estás bien, Jorge? La preocupación en su voz es evidente. Negrete asiente, pero en su interior, la tormenta sigue rugiendo. La presión de ser un símbolo, de ser recordado, lo consume. La lucha por su salud se convierte en una lucha por su identidad. La grabación se reanuda, pero la atmósfera ha cambiado. Cada toma es un recordatorio de su fragilidad. La música de fondo se vuelve más intensa, reflejando su angustia. La cámara se mueve lentamente, capturando cada detalle. La luz resalta las sombras en su rostro, simbolizando su lucha interna. Negrete se esfuerza por concentrarse. La escena requiere pasión, pero su cuerpo no responde. La frustración crece. ¿Cómo puede dar lo mejor de sí cuando su mejor versión se escapa? La pregunta lo atormenta. La lucha por su legado se convierte en una carga. ¿Es posible dejar un legado cuando uno mismo se siente perdido? Finalmente, la grabación termina. Negrete se desploma en una silla, agotado. La cámara lo sigue, capturando su vulnerabilidad. En ese momento, se da cuenta de que su lucha no es solo por él, es por todos aquellos que han encontrado consuelo en su música. La lucha de Negrete es un reflejo de la lucha humana. La búsqueda de significado en medio del sufrimiento. La cámara se aleja, dejando atrás un hombre que, a pesar de su dolor, sigue buscando su voz en un mundo que parece desvanecerse. Las luces del set parpadean, creando sombras que parecen danzar en la piel pálida de Jorge Negrete. Su rostro, una vez lleno de vida y carisma, ahora refleja el desgaste de una lucha interna. La cirrosis ha tomado su toll, y cada respiración se siente como un recordatorio de su fragilidad. La cámara se acerca, capturando la tristeza en sus ojos. ¿Hasta dónde llegarías por tu pasión? La música de fondo se intensifica, resonando con el latido de su corazón. Jorge se aferra a su guitarra, su fiel compañera. Cada acorde que toca es un eco de su historia, de sus sueños. ¿Pero a qué precio? La pasión que lo llevó a la cima ahora lo consume. La pregunta se cierne en el aire. ¿Vale la pena sacrificar la salud por el arte? En el silencio del set, los murmullos de los productores se convierten en un zumbido distante. Ellos quieren más tomas, más emoción. Pero Jorge siente que cada nota que canta es un grito de auxilio. Su cuerpo le grita que se detenga, que descanse. Sin embargo, su mente lo empuja hacia adelante. La fama, el reconocimiento, el amor del público, todo eso pesa más que su bienestar. Un flashback lo envuelve.
Recuerda sus inicios cuando la música era pura, sin ataduras. La alegría de tocar en pequeñas plazas, el aplauso sincero de la gente. Pero ahora, el aplauso se siente vacío. La presión lo ahoga. La cirrosis no solo afecta su cuerpo, también su espíritu. La lucha es constante. ¿Es el arte un sacrificio o una salvación? Las luces del set iluminan su figura, pero no pueden ocultar la sombra que lo sigue. Jorge se siente atrapado entre dos mundos, el de la pasión y el de la salud. Cada día es una batalla. La cirrosis avanza, y él se aferra a su guitarra como si fuera un salvavidas. Pero, ¿realmente lo es? La música lo ha llevado lejos, pero también lo ha llevado a este punto crítico. La cámara se detiene en su mano temblorosa, que sostiene la púa. Un detalle que habla más que 1000 palabras. La lucha es visible. La pasión lo consume, pero también lo define. ¿Es posible amar algo tanto que te destruya? Jorge se pregunta si su legado vale el sufrimiento. La respuesta se siente como un eco en su mente, resonando con cada acorde que toca. Los rostros de sus fans aparecen en su mente. Ellos lo ven como un ícono, un héroe. Pero, ¿quién es él realmente? Un hombre desgastado, luchando por mantener su esencia. La presión de ser un símbolo lo abruma. La cirrosis es un enemigo silencioso, pero su mayor enemigo es la expectativa. La lucha interna se intensifica. ¿Debería seguir adelante o rendirse? La cámara se aleja, mostrando a Jorge en el centro del set, rodeado de luces y sombras. La música se detiene. Un silencio pesado llena el aire. La tensión es palpable. Jorge cierra los ojos, buscando respuestas en su interior. La pasión lo ha llevado a este punto, pero también lo ha dejado vacío. La pregunta persiste. ¿Hasta dónde llegarías por tu pasión? Un susurro de su conciencia lo llama. La voz de la razón se mezcla con el deseo. La lucha entre el amor por la música y el deseo de vivir se convierte en un grito ensordecedor. Jorge abre los ojos, y en su mirada hay una chispa de determinación. La pasión es su vida, pero la vida también es su pasión. Puede haber un equilibrio. Las luces vuelven a encenderse, y la cámara se acerca nuevamente. Jorge toma una profunda respiración, sintiendo el peso de su decisión. La música comienza a fluir de nuevo, pero esta vez hay un matiz diferente. Es un canto de lucha, de resistencia. La cirrosis puede estar ganando, pero su espíritu sigue vivo. La pasión no se apaga tan fácilmente. La escena se desvanece, dejando a la audiencia con una pregunta inquietante. ¿Qué harías tú en su lugar? La lucha de Jorge no es solo suya, es un reflejo de todos nosotros. La pasión puede ser un fuego que consume, pero también puede ser la luz que guía. La decisión está en cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde llegarías por tu pasión? La luz del escenario brilla intensamente, pero en la penumbra, Jorge Negrete siente el peso de su propia sombra. Cada aplauso resuena como un eco lejano, recordándole el precio que ha pagado por su éxito. La fama lo ha elevado, pero también lo ha aislado. ¿Es este el costo del éxito? La pregunta lo atormenta. Desde su infancia Jorge soñó con ser un ícono. La música era su refugio, su escape de una realidad dura. Pero a medida que ascendía, el camino se tornaba más solitario. Las noches de celebración se convirtieron en un mar de rostros desconocidos. La soledad se convirtió en su compañera constante. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar por ser recordado? En el clímax de su carrera, Jorge se enfrenta a una encrucijada. La presión de la industria lo empuja a tomar decisiones que lo alejan de sus principios. Las ofertas son tentadoras, pero cada una de ellas lleva consigo un pedazo de su alma. La música, que una vez lo llenó de alegría, ahora se siente como una cadena. ¿Es el sacrificio personal un precio que vale la pena pagar? Mientras se prepara para un gran espectáculo, su mente divaga. Recuerda a su familia, a los amigos que dejó atrás. La risa de su madre, el abrazo de su padre. Todo eso se ha desvanecido en el aire de los camerinos.
La fama le ha robado momentos que nunca podrá recuperar. La pregunta lo consume: ¿ha valido la pena? El día del concierto, el estadio está lleno. Las luces parpadean. La multitud grita su nombre. Pero en su interior, Jorge siente un vacío. La adrenalina lo impulsa, pero su corazón está dividido. En el fondo, sabe que la ovación no llenará el hueco que ha dejado su vida personal. La música suena, pero su mente está atrapada en un laberinto de dudas. Cada nota que canta es un recordatorio de lo que ha perdido. La pasión que una vez lo impulsó ahora se siente como una carga. La voz del público se convierte en un murmullo distante. Jorge se pregunta si alguna vez podrá encontrar la paz. Es posible ser amado y al mismo tiempo estar solo. A medida que avanza el espectáculo, la tensión crece. La energía del público es palpable. Pero Jorge se siente como un espectador de su propia vida. La lucha interna se intensifica. La fama lo ha llevado a la cima, pero a un costo devastador. ¿Qué significa ser un ícono si no puedes ser tú mismo? En un momento de claridad, Jorge se detiene. Mira a su alrededor, a las caras que lo admiran. Se da cuenta de que, aunque su legado perdurará, su historia es un recordatorio de los sacrificios que muchos hacen en el camino hacia el éxito. La música puede ser eterna, pero la vida es efímera. ¿Es este el legado que quiere dejar? La última canción resuena en el aire. Jorge siente que cada palabra es un grito de su alma. La multitud estalla en vítores, pero él ya no escucha. Su mente está en otro lugar, reflexionando sobre lo que realmente importa. La fama es un espejismo, y él ha sido su prisionero. Cuando el espectáculo termina, Jorge se retira al camerino. La euforia se disipa, dejando solo el eco de su soledad. Se mira en el espejo y ve a un hombre desgastado. La pregunta persiste: ¿ha valido la pena el sacrificio? La respuesta es un susurro en su corazón, una verdad que no puede ignorar. La historia de Jorge Negrete es un viaje a través de la gloria y la desolación. Su legado perdura, pero también lo hace su lucha interna. Nos invita a reflexionar sobre el costo del éxito en el mundo del espectáculo. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de nuestros sueños? La respuesta puede ser más dolorosa de lo que imaginamos. En el silencio que sigue a la ovación, Jorge se enfrenta a su verdad. La fama puede ser un faro, pero también puede ser una trampa. La vida es un delicado equilibrio entre el deseo y la realidad, y en ese equilibrio Jorge encuentra su respuesta. La música seguirá sonando, pero su historia es un recordatorio de que el verdadero éxito radica en ser fiel a uno mismo. La vida de Jorge Negrete es un reflejo de la lucha interna que enfrentó. Desde su infancia, la sombra de la pobreza lo persiguió. Creció en un hogar donde los sueños parecían lejanos, casi inalcanzables, pero en su corazón había una chispa. Una pregunta lo atormentaba: ¿vale la pena luchar por lo que amas, incluso si el camino está lleno de sacrificios? A medida que avanzaba en su carrera, Jorge se convirtió en un ícono. Su voz resonaba en cada rincón de México, pero detrás de esa imagen de éxito había un hombre dividido. La fama trajo consigo una carga pesada. La presión de ser un modelo a seguir, de representar a un país, lo consumía. ¿Cómo podía ser un héroe en la pantalla y, al mismo tiempo, sentir que estaba fallando en su vida personal? Las noches eran largas. En la soledad de su habitación, se preguntaba si había tomado las decisiones correctas. La industria del cine no era amable. Las críticas eran despiadadas. Cada película era una batalla. Cada éxito, un recordatorio de lo que había sacrificado. Su familia, su tiempo, su paz mental. Era el precio de la fama demasiado alto. Mientras miraba viejas fotografías, se encontró con una imagen de su madre. Ella había sido su mayor apoyo. Su sacrificio lo había llevado hasta... Pero, ¿a qué costo? La culpa lo invadió. Sabía que su madre había renunciado a sus sueños para que él pudiera perseguir lo suyo. Era justo que él disfrutara de la gloria, mientras ella había en el olvido. La lucha interna de Jorge en cada presentación, en cada canción, sentía el peso de su legado. La música era su refugio, pero también su prisión. La gente lo aclamaba, pero él solo escuchaba el eco de sus dudas. ¿Era suficiente?
¿Era suficiente? ¿Podía realmente hacer una diferencia en el mundo, o solo era un producto más de la industria? En un momento de reflexión, decidió hacer un cambio. Quería que su vida tuviera un propósito más allá de la fama. Comenzó a involucrarse en causas sociales. Usó su voz para ayudar a los menos afortunados. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la sombra de la duda nunca se desvaneció. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Era esto lo que realmente quería? ¿O solo estaba tratando de redimirse por sus elecciones pasadas? La presión aumentaba. Las expectativas de su público eran abrumadoras. Cada vez que subía al escenario, sentía que estaba en una cuerda floja. Un paso en falso, y todo podría desmoronarse. La lucha entre su deseo de ser un ícono y su necesidad de ser auténtico lo atormentaba. ¿Podía ser ambas cosas? En una de sus presentaciones más importantes, se detuvo. Miró a la multitud y sintió una conexión profunda. En ese instante, comprendió que su lucha no era solo suya. Era la lucha de todos, la búsqueda de un propósito, de un significado en medio del caos. Decidió abrir su corazón. Habló sobre sus miedos, sus inseguridades. La audiencia quedó en silencio, cautivada por su vulnerabilidad. Ese momento fue un punto de inflexión. Jorge entendió que no estaba solo. Todos llevamos cargas invisibles. La vida es una serie de elecciones difíciles. La lucha por encontrar un equilibrio entre el deber y el deseo es universal. La conexión que estableció con su público fue más poderosa que cualquier éxito comercial. A partir de entonces, su música cambió. Las letras se volvieron más profundas, más personales. Ya no solo cantaba sobre el amor y la gloria. Hablaba de la lucha, del sacrificio, de la esperanza. Su voz se convirtió en un himno para aquellos que se sentían perdidos. La gente comenzó a ver a Jorge no solo como un ícono, sino como un ser humano. La vida de Jorge Negrete es un recordatorio de que detrás de cada ícono hay una historia de lucha y sacrificio. Su viaje es un testimonio de la complejidad de la vida. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas. ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestros miedos? ¿A luchar por lo que realmente importa? La historia de Jorge nos enseña que, aunque el camino sea difícil, siempre hay esperanza. Si quieres conocer más sobre estas historias ocultas del cine mexicano, suscríbete y acompáñanos en este viaje.